analítica y retomando pues las actividades, pues comenzamos con el capítulo 4 del contenido programático que corresponde a la unidad 9 del libro. Entonces aquí vamos a hablar sobre cálculos de pH y equilibrios de ácido-base. Entonces, como primera medida, pues vamos a revisar un poquito los conceptos sobre equilibrio químico. Entonces, comenzando, ¿qué es el equilibrio químico? Entonces, el equilibrio químico nos ofrece los fundamentos para el análisis químico asociado a la solubilidad de especies iónicas, a la formación de complejos y a las reacciones ácido-base de un modo general, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿cómo podríamos ver estos sistemas de equilibrio? Entonces, podemos verlo como velocidades de formación, esperen, marco acá, como la velocidad de formación de productos a partir de los reactivos, y esta velocidad de formación va a ser igual a la velocidad de formación de reactivos a partir de productos. Entonces, en este punto, pues imaginémonos una reacción que puede ser A produce B, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros, digamos que acá está A y a este lado, al lado derecho de la ecuación, se encuentra B, ¿sí? Entonces, A se comienza a gastar para formar productos, ¿sí? En este sentido. Y en este caso, B se comienza a gastar para formar de nuevo los reactivos, ¿sí? Entonces, si vemos el equilibrio de esta manera, pensamos automáticamente que hay una reacción. Debe haber una reacción entre las especies químicas que se encuentran disponibles en el matraz o en el sistema donde esté ocurriendo el equilibrio químico, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, podemos ver la velocidad de formación y deformación de reactivos, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos una reacción directa. En una reacción directa, entonces, nuevamente, tenemos la especie A que me produce B en este sentido, ¿sí? Entonces, hay una velocidad, ¿sí?, que está asociada a este proceso, a la deformación de este reactivo para transformarlo en el producto B. Esa velocidad está relacionada, uno, con una constante que llamaríamos como constante directa o en el sentido reactivos a productos, y también está relacionada o multiplicada por la concentración en términos de molaridad de el reactivo A que estaría disponible para el proceso. Ahora bien, supongamos que también tenemos una reacción inversa, es decir, que tenemos a B que produce A, ¿sí? Entonces, en vez de partimos de los productos y formamos los reactivos, ¿sí? O deformamos el producto, ¿sí?, para obtener nuevamente el reactivo. Nuevamente esta velocidad esta reacción inversa también está asociada a una velocidad, a qué tan rápido ocurre este proceso, ¿sí? Y esta velocidad se encuentra asociada con una constante que sería una constante inversa, ¿sí?, porque va en el sentido opuesto, y a la cantidad de reactivo en términos de concentración, en términos de molaridad que tenemos, que en este caso el reactivo sería B y en el sentido general sería pues el producto, ¿sí? Me explico, ¿sí? Entonces, si lo vemos en este sentido, que A produce B, A sería el reactivo y B sería el producto, pero si invertimos el sentido de la reacción, B sería el reactivo y A sería el producto que estamos formando. ¿Listo? Ahora bien, teniendo en cuenta esta igualdad principal sobre la velocidad de formación de productos y reactivos, entonces lo ponemos nuevamente de esta manera, ¿sí? Ya sabemos que estas velocidades están relacionadas con constantes y con concentraciones de las especies químicas que tenemos presentes. Entonces, a un lado colocamos la velocidad de formación de productos a partir de reactivos, ¿sí?, que está en función de la concentración de A, y al otro lado de la igualdad colocamos la velocidad
de los reactivos a partir de la formación de los productos, ¿sí? Que está dado en términos de la concentración de B. Ahora, si pasamos las constantes de equilibrio de este sistema a un lado y las concentraciones a otro, obtenemos esta igualdad de esta manera, ¿sí? A un lado las constantes directas sobre inversa y al otro lado las concentraciones de B sobre A. Simplemente pues hacer un cambio aquí, ¿sí? Para obtener esta nueva igualdad de esta manera. Recuerden que el que está multiplicando pasa a dividir, el que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahora bien, si a esta constante de velocidad directa sobre inversa la unimos en un único valor, obtendríamos lo que es la constante de equilibrio, ¿sí? Que no es más que la relación que existe entre la constante de velocidad directa y la constante de velocidad indirecta para esta ecuación. Y esta constante de equilibrio está dada en términos de B sobre A, donde B aquí me está indicando, si vemos el sentido inicial de la reacción, B me está indicando los productos y A la concentración de los reactivos, ¿sí? Entonces nuevamente la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos, o sea, lo que tenemos al lado derecho de una ecuación química sobre la concentración de los reactivos, ¿sí? Para ese sistema que tenemos acá. Estas flechitas, medias flechas que se encuentran en sentidos opuestos, me están indicando que la reacción tiene los dos sentidos, ¿sí? Que se forma B y que se forma A. Cuando nosotros hablamos de equilibrio químico, nuevamente hablamos de velocidad, ¿sí? Entonces quiere decir que este es un equilibrio como tal, que es un equilibrio dinámico. Es decir, que no se llega a un punto de, digamos que tenemos en un matraz el reactivo A inicialmente y una vez se forma el reactivo B, pues ya el sistema está en un estado estático o estacionario. No, en realidad él se encuentra en un equilibrio dinámico donde continuamente se está formando A y formando B. Es decir, que también se está deformando A y deformando B, ¿sí? Entonces, eso se llama un equilibrio dinámico. Estas constantes de equilibrio están asociadas a los valores de temperatura, ¿sí? O sea, son dadas para temperaturas específicas, están puestas en tablas. Generalmente, la temperatura que se utiliza, temperatura estándar, sería 25 grados. Pero, bueno, sí sería 25 grados. Continuamos. Entonces, en términos generales, ya buscando un ejemplo más concreto, entonces nosotros tendríamos acá los reactivos a este lado y los productos a este lado, ¿sí? Acá tenemos entonces A más B que me produce C más D, pero recuerden que estas flechas me indican que hay una reacción tanto en esta posición como en el sentido izquierda-derecha como en el sentido derecha-izquierda, ¿sí? Y en el equilibrio, entonces nosotros obtendríamos, como les dije, productos sobre los reactivos, ¿sí? Entonces acá tendríamos la concentración de los productos, que sería C y D en términos de molaridad nuevamente, sobre la concentración de los reactivos en términos de molaridad también, que serían A y B, para el sentido de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué hay importante hay que tener en cuenta en esta ecuación? Entonces, que los términos que están en minúscula A, B, C y D representan los coeficientes estequiométricos de la reacción, ¿sí? O sea, la estequiometría, cómo se están relacionando las especies químicas, tanto de los reactivos como de los productos, ¿sí? Y las letras en mayúscula representan las concentraciones en términos de molaridad de las especies químicas participantes. Ojo, aquí hay que hacer un paréntesis, ¿sí? Porque cuando hablamos de términos de molaridad, ¿sí? O hablamos de concentración, pues hablamos de solutos o de sustancias que están en menor proporción en un disolvente,
Entonces el paréntesis consiste en que la molaridad, la concentración en términos de molaridad está dada para solutos disueltos, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una concentración de ese soluto en un sistema, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se da? Tenemos la concentración del soluto en molaridad sobre la concentración en el estado estándar de este soluto, ¿sí? ¿Esto por qué se da? Porque las constantes de equilibrio deben ser adimensionales. Entonces acá nosotros tendríamos la molaridad, ¿sí?, del soluto en la disolución, y aquí el estado estándar, la concentración en el estado estándar es igual a 1 molar. Entonces en este caso obtendríamos ya un valor que es adimensional. Ahora, si bien esto es para solutos que se encuentran disueltos, suponiendo que el sistema está conformado por sustancias que se encuentran en estado líquido. Ahora, para gases, cambiaríamos el término de concentración de molaridad en función de las presiones parciales que tienen los gases dentro del sistema. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, para un caso específico, la presión parcial de una sustancia Z sobre la presión en el estado estándar, que sería de un bar. En este caso, entonces, también, como la presión en el sistema se da en términos de bar, y aquí abajo en el estado estándar sería de un bar, entonces ahí también se cancelarían las unidades y obtendríamos un término que es adimensional. Y finalmente, para sustancias puras, que sean sólidas o líquidas, y para disolventes, entonces las concentraciones son omitidas. ¿Por qué son omitidas? Porque cuando nosotros hablamos de concentración como tal, estamos hablando de la cantidad de sustancia, ¿sí?, sea un sólido o sea un líquido, que está presente en una disolución, ¿sí? Esa concentración nosotros la podemos dar en gramos sobre litro, la podemos dar en relación volumen-volumen, en términos de normalidad, en términos de molaridad, ¿sí? Pero cuando hablamos de una sustancia pura, bien sea en estado sólido o en estado líquido, la sustancia pura, al ser pura, no tiene un término de concentración como tal, porque no está disuelta en ninguna otra sustancia, ¿sí? Y en el caso de los disolventes también son omitidas. ¿Por qué? Porque los disolventes son aquellas sustancias que se encargan de, pues como su nombre lo indica, de disolver las sustancias que se encuentran en menor proporción, es decir, los solutos. Quiere decir que los disolventes se encuentran en una mayor proporción con respecto a las demás sustancias que hacen parte del sistema. Y eso hace que su concentración sea igual a 1, o sea, o que esté casi cerca al valor de 1, ¿sí? Entonces, en este caso, en estos tres casos particulares, sustancias puras, tanto sólidas y líquidas, y disolventes, no se encuentran o no se tienen en cuenta en una ecuación de equilibrio. ¿Listo? Y de esta manera, pues nosotros podemos garantizar que la constante de equilibrio sea un valor adimensional, ¿ok? Entonces, eso es, bueno, este último recalque que está acá en azul, que dice que la constante de equilibrio es adimensional, pues por lo que les acabo de explicar. Ahora bien, si tuviéramos, digamos que todas las sustancias que participan en este sistema en equilibrio fueran gaseosas, entonces la constante de equilibrio pasaría a estar en términos de presión. Entonces tendríamos la misma ecuación, pero un sistema que está conformado por sustancias que se encuentran en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno gaseoso, el oxígeno gaseoso, que me formarían NO gaseoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Que la constante de equilibrio pasa a tener términos de presión. Y en este caso, teniendo el sistema, pues surge o se tiene en cuenta el mismo principio en el cual tenemos la constante está dada en términos de productos sobre reactivos, solo que en este caso ya no vienen siendo la concentración, sino las presiones parciales de los productos sobre las presiones parciales de los reactivos, ¿sí? Entonces acá tenemos el término P, que me indica la presión, ¿sí?,
parcial del producto C por el coeficiente estequiométrico por la presión parcial del producto D elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la presión parcial del reactivo A elevado a su coeficiente estequiométrico A y la presión del reactivo B elevado a su coeficiente estequiométrico B. Ok. Ahora, cálculo de las constantes de equilibrio. ¿Sí? Entonces, supongamos un sistema en el cual nosotros tenemos un ácido. ¿Sí? Entonces, este ácido se disocia formando iones H+ y iones A-. ¿Sí? Este sistema tiene una constante de equilibrio que la vamos a llamar K1. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo quedaría esa constante de equilibrio? Si fueran sustancias que fueran disoluciones en estado líquido, pues quedaría en términos de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Es decir, que K1 va a ser igual a la concentración de H+ sobre la concentración del ion A-, por la concentración del ion A- sobre la concentración del ácido o de los reactivos, que sería HA. Ahora, si el sentido de la reacción se invierte, ¿sí? ¿Qué sucede con este valor de K que tenemos acá, K1? Bueno, entonces ahora cambiemos el sentido de la reacción. Acá tenemos los productos de K1 y los reactivos de K1, que en este caso pues serían los productos. Y aquí tendríamos un K1, pero un K1' que me indica que la reacción está en un sentido inverso. Entonces, ¿qué sucede? Que K1' va a ser igual nuevamente a los productos de esta reacción sobre los reactivos, es decir, a la concentración del ácido sobre la concentración de los iones H+, del producto de los iones H+ por A-. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues simplemente va a ser igual al inverso, ¿sí?, de la constante K1 inicial. ¿Sí? Entonces, A1 sobre ese valor numérico que nosotros tengamos acá de K1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si K1 fuera 1 por 10 a la menos 2 o a la menos 3, entonces el K1' o el inverso de esa reacción sería 1 sobre 1 por 10 a la menos 3 y el valor que les dé ahí. ¿Listo? Bueno, hasta aquí viene este video. Y bueno, espero que si tienen alguna duda, por favor me lo hagan saber.